En las arenas ardientes del desierto, donde el sol abrasa la tierra y el viento susurra secretos antiguos, se alzaba un imperio que resonaba con el eco de la eternidad. Persia, un nombre que evoca poder, esplendor y un destino entrelazado con los designios de Dios. En la Biblia, esta tierra, conocida hoy como Irán, no es solo un escenario de eventos históricos, sino un lienzo donde se pintaron lecciones de fe, redención y soberanía divina. La historia que hoy comenzamos a desentrañar no es solo la de un pueblo, sino la de un hombre cuya vida cambió el curso de la historia. Ciro, el rey ungido por Dios, cuya mano fue guiada por un propósito mayor. Imagina un mundo donde un rey pagano, sin conocer al Dios de Israel, se convierte en el instrumento de su voluntad. Un eco vivo de que los planes divinos trascienden fronteras y creencias. Esta es la verdad sobre Irán en la Biblia. Una verdad que nos lleva a los corazones de hombres y mujeres que, en medio de la opresión y la esperanza, encontraron su lugar en el gran tapiz de la redención. Antes de sumergirnos en esta narrativa épica, te invitamos a unirte a nuestro canal. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que conectan el pasado con las verdades eternas que aún resuenan en nuestros corazones. Tu apoyo nos permite seguir explorando las maravillas de la palabra de Dios. Ciro, hijo de Cambises, nació en un mundo donde los imperios se alzaban y caían como las olas del mar. Persia, en el siglo VI a.C., era una tierra de contrastes. Montañas imponentes que parecían tocar el cielo, valles fértiles regados por ríos cristalinos y ciudades que bullían con el comercio y la ambición. Pero más allá de su grandeza terrenal, Persia estaba destinada a ser algo más que un imperio. En las páginas de Isaías, escritas siglos antes de su nacimiento, el nombre de Ciro ya resonaba como un susurro profético. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya diestra he sostenido para someter naciones delante de él. Proclama Isaías 45:1. ¿Cómo podía ser que un profeta cientos de años antes conociera el nombre de un rey que aún no había nacido? Esta pregunta, que pudo haber desconcertado a los sabios de la antigüedad, es el primer destello de la soberanía divina que marca esta historia. Ciro creció en un palacio de piedra y oro, pero su corazón no estaba limitado por las riquezas. Las crónicas antiguas lo describen como un líder astuto, valiente y, sobre todo, humano. Desde joven, su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara un propósito más grande que la conquista. Persia, en aquellos días, era un mosaico de tribus y culturas, un crisol donde las espadas se forjaban tan rápido como las alianzas. Pero el mundo más allá de sus fronteras estaba en ebullición. Babilonia, la joya del mundo antiguo, dominaba con puño de hierro, y en su corazón latía la opresión de un pueblo cautivo, los judíos, exiliados de su amada Jerusalén. 70 años habían pasado desde que Nabucodonosor arrasó el templo de Salomón, llevándose a los hijos de Israel a una tierra extraña. En Babilonia, junto a los ríos Éufrates y Tigris, los exiliados cantaban salmos de añoranza, colgando sus arpas en los sauces, preguntándose si alguna vez volverían a casa. Ciro no sabía, mientras cabalgaba por las llanuras persas o escuchaba a los consejeros en las salas de Pasargada, que su destino estaba escrito en los rollos sagrados de un pueblo que no era el suyo. Pero Dios, en su infinita sabiduría,
había elegido a este hombre para cumplir una promesa. La profecía de Isaías no era solo un anuncio, sino una declaración de que ningún poder humano, por más grande que fuera, podía detener el plan de Dios. Ciro, un rey que no conocía a Yahvé, sería el libertador de un pueblo que clamaba por redención. Y en este acto, Persia, la tierra que hoy conocemos como Irán, se convertiría en un pilar de la narrativa bíblica. La vida de Ciro, sin embargo, no fue un camino recto hacia la gloria. Antes de que su nombre resonara en las cortes de los reyes, tuvo que enfrentar un mundo lleno de intrigas y peligros. Según las historias que han llegado hasta nosotros, su nacimiento mismo estuvo envuelto en misterio. Heródoto, el historiador griego, cuenta que Astiages, rey de Media y abuelo de Ciro, tuvo un sueño que lo llenó de temor. En su visión, una vid crecía desde su hija Mandani, cubriendo toda Asia. Los magos interpretaron que el hijo de Mandane destronaría a su abuelo. Atemorizado, Astiages ordenó que el recién nacido Ciro fuera abandonado en las montañas, pero el destino, o más bien la mano de Dios, tenía otros planes. Un pastor encontró al niño y lo crió como suyo, mientras los rumores de su supervivencia comenzaban a extenderse como el viento del desierto. Ciro creció entre pastores, aprendiendo a conocer la tierra, el valor de la humildad y la fuerza de la supervivencia. Pero la sangre real corría por sus venas, y pronto su verdadero origen salió a la luz. Cuando Astiages descubrió que el niño vivía, intentó controlarlo, pero el espíritu de Ciro no podía ser domado. Con el tiempo reunió a las tribus persas, forjó alianzas y desafió el poder de Media. Su ascenso no fue solo el de un conquistador, sino el de un hombre cuya vida estaba siendo moldeada por un propósito que aún no comprendía. Cada paso que daba, cada batalla que libraba, lo acercaba más al momento en que su nombre se entrelazaría con el destino de Israel. Mientras tanto, en Babilonia, los judíos vivían bajo el yugo de la esclavitud. Sus corazones estaban llenos de anhelo, pero también de fe. Los profetas como Daniel y Ezequiel les recordaban que Dios no los había olvidado. 70 años se cumplirán, había dicho Jeremías, y la esperanza ardía como una llama tenue en la oscuridad. Nadie en Babilonia podía imaginar que un rey persa, un hombre criado en las estepas de Irán, sería la respuesta a sus oraciones. Pero Dios, que mueve las estrellas y los corazones de los reyes, ya había puesto en marcha su plan. Ciro, ahora rey de Persia, comenzó a expandir su imperio. Su ejército, disciplinado y leal, marchaba con la fuerza de un río que no conoce barreras. Pero no era solo la espada lo que lo hacía temido y respetado. Ciro tenía una cualidad rara en los reyes de su tiempo: la clemencia. Donde otros conquistadores destruían, él ofrecía paz a quienes se rendían. Donde otros imponían su voluntad, él escuchaba. Esta humanidad, este respeto por los pueblos conquistados, sería la clave para entender por qué Dios lo llamó mi ungido. Porque en el corazón de Ciro, aunque él no lo supiera, latía un eco de la justicia divina. El escenario estaba listo. Babilonia, la gran ciudad de muros impenetrables, aguardaba, y con ella el destino de un pueblo que había esperado durante generaciones. La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de un rey o un imperio, sino la de un Dios que usa lo imposible para cumplir sus promesas.
Ciro, el hombre que no conocía a Yahvé, estaba a punto de convertirse en el libertador de un pueblo que nunca olvidaría su nombre. Las antorchas parpadeaban en las noches de pasargada, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra del Minos del Anachla, palacio de Ciro. El joven rey, ahora en la cima de su poder, contemplaba el vasto horizonte de su reino. Persia se extendía ante él como un tapiz de sueños y ambiciones, pero en su interior ardía una inquietud que no podía nombrar. No era solo la conquista lo que lo impulsaba, había algo más, un anhelo de dejar una marca que trascendiera el tiempo. En las tierras lejanas de Babilonia, los judíos exiliados alzaban sus ojos al cielo, sus oraciones mezclándose con el humo de los altares paganos. No sabían que el hombre que los liberaría ya estaba en marcha, guiado por una mano invisible que orquestaba los destinos de naciones. Ciro, ahora un líder consolidado, había unificado las tribus persas y derrotado a Media, el reino de su abuelo Astiages. Pero su mirada estaba fija en un premio mayor: Babilonia, la ciudad de las maravillas, cuyas murallas se alzaban como un desafío al cielo. Sus jardines colgantes, sus puertas de bronce y sus templos relucientes eran la envidia del mundo. Sin embargo, bajo su esplendor, Babilonia era una prisión para los hijos de Israel. Los exiliados, dispersos entre los canales y los mercados, vivían con el peso de la memoria de Sión. Sus salmos cantados en voz baja eran un lamento por la tierra prometida, un eco de la promesa de Jeremías. Los 70 años de cautiverio pronto terminarían. En las cortes de Persia, los consejeros de Ciro trazaban planes de conquista. Los espías traían noticias de una Babilonia debilitada, gobernada por Nabonido, un rey más interesado en sus dioses que en su pueblo, y por su hijo Belsasar, cuya arrogancia era tan grande como los muros de la ciudad. Ciro escuchaba en silencio, su mente calculando cada movimiento. Pero no era solo estrategia lo que lo movía. En su corazón había un respeto profundo por las creencias de los pueblos, una tolerancia que lo distinguía de los reyes de su época. Quizás, sin saberlo, este rasgo lo preparaba para el papel que Dios le había asignado. La noche antes de la marcha hacia Babilonia, Ciro caminó solo por los jardines de su palacio. Las estrellas brillaban como joyas en un manto negro, y el viento traía el aroma de los cedros. En ese silencio, ¿acaso sintió el peso de un propósito mayor? La Biblia no nos dice si Ciro soñó con los profetas de Israel o si alguna vez escuchó los susurros de un Dios que no conocía. Pero Isaías 45:4-5 lo deja claro. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he dado un título, aunque no me conocías. Ciro no necesitaba entender el plan divino para ser parte de él. Su vida, como un río que sigue su curso, fluía hacia un destino que cambiaría la historia. La conquista de Babilonia no fue un simple asedio, fue un acto de ingenio y audacia. Los ejércitos de Ciro avanzaron hacia la ciudad en el año 539 a.C., pero las murallas de Babilonia eran legendarias, impenetrables para cualquier ejército. Sin embargo, Ciro no confiaba solo en la fuerza bruta. Sus ingenieros idearon un plan audaz: desviar las aguas del río Éufrates, que atravesaba la ciudad, para crear un paso bajo las murallas. Mientras los babilonios festejaban en sus palacios, ajenos al peligro,
los soldados persas se deslizaron por el lecho seco del río, entrando en la ciudad sin resistencia. La noche en que Babilonia cayó, cuenta Daniel 5, Belsasar vio una escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Ufarsín. Las palabras «un juicio divino» anunciaban el fin de un imperio y el comienzo de una nueva era. Para los judíos, la caída de Babilonia fue más que una victoria militar. Fue la respuesta a sus oraciones. Las puertas de su prisión se abrieron, y la mano que las abrió fue la de Ciro. Pero este momento, tan glorioso en las páginas de la historia, no fue el final del camino, sino el comienzo de una misión aún mayor. Ciro, ahora señor de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo, se enfrentó a una decisión que definiría su legado. En su corte llegaron rumores de un pueblo extraño, los judíos, cuyos profetas hablaban de un Dios único, un Dios que había predicho la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro. Imagina el momento en que Ciro, sentado en su trono, escuchó por primera vez las palabras de Isaías. Los rollos, traídos por emisarios judíos, o quizás por Daniel, el profeta que había servido en la corte babilónica, fueron desplegados ante él. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Las palabras debieron resonar como un trueno en su alma. ¿Cómo podía un profeta, muerto siglos atrás, conocer su nombre? ¿Cómo podía un Dios al que no adoraba haberlo elegido para una tarea tan grande? La Biblia no detalla la reacción de Ciro, pero su respuesta fue clara. En Esdras 1, 2, 4 encontramos su decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él y suba a Jerusalén. Este decreto no fue solo un acto político, fue un reconocimiento de algo mayor. Ciro, un rey pagano, dio gloria al Dios de Israel. No lo hizo por temor ni por obligación, sino porque en algún rincón de su corazón reconoció la verdad de un poder que trascendía sus victorias. Para los judíos, estas palabras fueron un amanecer después de una larga noche. Familias que habían nacido en el exilio comenzaron a soñar con un hogar que solo conocían por las historias de sus padres. Las carretas se llenaron de herramientas, las madres abrazaron a sus hijos, y los ancianos, con lágrimas en los ojos, dieron gracias por haber vivido lo suficiente para ver este día. Pero el camino no sería fácil. La tierra prometida estaba en ruinas, y los judíos enfrentarían oposición y dificultades. Ciro, sin embargo, no solo les dio libertad, les otorgó recursos, protección y el derecho a reconstruir su templo. Su generosidad no era común en un mundo donde los conquistadores solían imponer su voluntad. En Persia, la tolerancia de Ciro hacia las creencias de los pueblos conquistados era una marca de su reinado. Pero en el caso de los judíos, su decisión fue más que política. Fue un acto de obediencia a un llamado que quizás nunca entendió del todo. Mientras los primeros exiliados emprendían el largo viaje de regreso a Jerusalén, Ciro permanecía en su palacio, gobernando un imperio que parecía eterno. Pero su legado no estaría en las ciudades que conquistó ni en los tesoros que acumuló, sino en las vidas que tocó al cumplir la voluntad de Dios.
La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de un rey, sino la de un Dios que mueve los corazones de los hombres, incluso de aquellos que no lo conocen, para cumplir sus promesas eternas. El polvo se alzaba en columnas doradas bajo los Santo, pies de los exiliados que abandonaban Babilonia, carretas cargadas con enseres, niños corriendo entre las sombras de los adultos y ancianos apoyados en bastones avanzaban hacia un horizonte que prometía redención. Jerusalén, la ciudad de sus sueños, estaba a cientos de kilómetros, pero cada paso resonaba con esperanza. En sus corazones latía el eco del decreto de Ciro, un rey persa que, sin saberlo, había cumplido la profecía de un Dios que ellos adoraban. Las palabras de Esdras 1:3 aún ardían en sus almas. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén. Para los judíos, este no era solo un permiso para regresar, era un milagro, un signo de que Yahvé no los había olvidado. En Persia, Ciro gobernaba desde su trono en Pasargada, una ciudad que él mismo había diseñado como un reflejo de su visión, orden, grandeza y armonía. Los jardines florecían con rosas y jazmines. Los canales cantaban con aguas cristalinas, y las columnas de piedra parecían susurrar su nombre a las estrellas. Pero el corazón de Ciro no descansaba en la opulencia. Su imperio, vasto como el cielo, requería un liderazgo que equilibrara la justicia con la clemencia. Y en medio de sus responsabilidades, el decreto que liberó a los judíos no fue un acto aislado, sino parte de una filosofía que definía su reinado. Ciro creía que un imperio fuerte no se construía solo con ejércitos, sino con la lealtad de los pueblos que respetaban su libertad. Los judíos, mientras tanto, enfrentaban un camino lleno de incertidumbre. El viaje desde Babilonia hasta Judá era arduo, atravesando desiertos abrasadores y pasos montañosos donde los bandidos acechaban. Las familias llevaban consigo los tesoros que Ciro les había devuelto, los utensilios sagrados del templo de Salomón, que Nabucodonosor había saqueado décadas atrás. Según Esdras 1:7-11, Ciro ordenó que se entregaran 5.400 objetos de oro y plata, un gesto que no solo restauraba la dignidad del pueblo judío, sino que también les daba los medios para reconstruir su vida espiritual. Cada cáliz, cada incensario era un recordatorio de que su Dios seguía siendo soberano. Al llegar a Jerusalén, los exiliados encontraron una ciudad en ruinas. Los muros estaban derrumbados, el templo era un montón de escombros, y los campos, antes fértiles, estaban cubiertos de maleza. Pero en medio de la desolación había una chispa de fe. Bajo el liderazgo de Zorobabel, un descendiente de la casa de David, y del sumo sacerdote Josué, el pueblo comenzó a trabajar. Esdras 3:3 nos dice que, a pesar del temor a los pueblos vecinos, erigieron un altar para ofrecer sacrificios a Dios. El humo de las ofrendas ascendía al cielo, un símbolo de gratitud y renovación. Y en ese momento, los cánticos de los levitas resonaron, mezclándose con las lágrimas de los ancianos que recordaban el esplendor del templo perdido. Ciro, desde la distancia, no podía ver las lágrimas ni escuchar los cánticos, pero sus decisiones seguían moldeando el destino de Israel. Su decreto no solo permitió el regreso, sino que también garantizó protección y recursos. Envió gobernadores para supervisar la reconstrucción
y aseguró que los judíos pudieran trabajar sin ser molestados, al menos al principio. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar. Los samaritanos, un pueblo mixto que habitaba la región, se resentían del regreso de los judíos. Según Esdras 4:1-5, ofrecieron ayuda para reconstruir el templo, pero su oferta fue rechazada, pues su culto era una mezcla de paganismo y judaísmo. Heridos en su orgullo, los samaritanos comenzaron a sabotear el proyecto, enviando cartas a la corte persa para sembrar dudas sobre la lealtad de los judíos. En Persia, Ciro recibía informes de todo su imperio. Las intrigas políticas, las rebeliones en las fronteras y las tensiones entre los pueblos conquistados eran parte de su rutina. Pero su compromiso con los judíos no vaciló. Su tolerancia hacia las religiones, un rasgo raro en los reyes de la antigüedad, era más que una estrategia. Era una convicción. Las inscripciones persas, como el cilindro de Ciro, encontrado siglos después, revelan su filosofía. Restauré los santuarios que estaban en ruinas y devolví a los pueblos sus hogares. Aunque este documento no menciona específicamente a los judíos, su espíritu coincide con el relato bíblico. Ciro no solo conquistaba, reconstruía, unía, sanaba. Para los judíos, la figura de Ciro era un enigma. Lo llamaban ungido, un título reservado para los reyes y sacerdotes de Israel. En Isaías 45:1, Dios lo describe como alguien cuya diestra he sostenido. Pero Ciro no era un creyente en Yahvé. Su mundo estaba lleno de dioses, Ahura Mazda, Marduk y otros que los persas y babilonios adoraban. Sin embargo, su respeto por el Dios de Israel, aunque quizás motivado por pragmatismo o por un destello de revelación, lo convirtió en un instrumento divino. Esta paradoja es el corazón de la verdad sobre Irán en la Biblia. Un rey pagano, nacido en una tierra lejana, cumplió las promesas de un Dios que trasciende toda comprensión humana. Mientras los judíos colocaban las primeras piedras del nuevo templo, sus corazones estaban divididos entre la alegría y el temor. La obra avanzaba lentamente y las amenazas de los samaritanos crecían. Pero en cada golpe de martillo, en cada piedra alzada, resonaba la fe que los había sostenido durante el exilio. Ciro, desde su trono, no podía imaginar el impacto de su decreto. No sabía que su nombre sería recordado no solo en las crónicas de Persia, sino en las escrituras de un pueblo que lo veía como un enviado de Dios. El reinado de Ciro, aunque glorioso, no estuvo exento de desafíos. Su imperio, vasto y diverso, era un mosaico de culturas que a veces chocaban. En las fronteras orientales, las tribus nómadas resistían su autoridad, y en las cortes las intrigas amenazaban su estabilidad. Pero Ciro, con su carisma y su visión, mantenía el equilibrio. Su legado no era solo el de un conquistador, sino el de un hombre que, sin saberlo, caminó en los senderos de la providencia. La reconstrucción del templo en Jerusalén, aunque aún incompleta en su tiempo, era un testimonio de su papel en la historia redentora. Los judíos, mientras tanto, aprendían una lección eterna. La libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la oportunidad de adorar a Dios en verdad. Cada sacrificio ofrecido en el altar, cada oración elevada bajo el cielo de Judá, era un eco de la soberanía divina que había usado a Ciro para abrir las puertas de Babilonia. La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de un rey,
sino la de un Dios que mueve los corazones de los hombres para cumplir sus promesas, incluso en los lugares más inesperados. El sol se alzaba sobre Jerusalén, tiñendo de oro las piedras dispersas donde una vez estuvo el templo de Salomón. Los judíos, con las manos encallecidas y los corazones encendidos por la fe, trabajaban sin descanso. El sonido de los martillos y las voces de los levitas, entonando salmos antiguos, llenaban el aire con una mezcla de nostalgia y esperanza. Habían regresado a su tierra gracias al decreto de Ciro, el rey persa, cuya mano había abierto las puertas de su cautiverio. Pero la libertad traía consigo nuevos desafíos. Los samaritanos, celosos y resentidos, acechaban como sombras, enviando mensajeros a Persia para acusar a los judíos de rebelión. En Esdras 4:4-5 leemos que el pueblo de la tierra desanimaba al pueblo de Judá y lo atemorizaba para que no construyera. Sin embargo, la memoria del exilio y la promesa de Dios los sostenían. Cada piedra colocada era un acto de resistencia, un testimonio de que el Dios de Abraham seguía siendo fiel. En Persia, Ciro gobernaba un imperio que parecía tocar los confines de la tierra. Desde las costas del Egeo hasta las estepas del Indo, su nombre era sinónimo de poder y justicia, pero su reinado no era un lecho de rosas. Las intrigas palaciegas, las revueltas en las provincias lejanas y la constante necesidad de mantener unidas a culturas tan diversas ponían a prueba su sabiduría. En medio de estas tormentas, el asunto de los judíos, un pueblo pequeño en un rincón remoto de su imperio, podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, Ciro no olvidó su decreto. Su compromiso con la reconstrucción del templo en Jerusalén no era solo una promesa escrita en un rollo, era un reflejo de su carácter, un hombre que valoraba la lealtad y la justicia por encima de la conveniencia. La corte de Ciro en Pasargada era un hervidero de actividad. Emisarios de tierras lejanas llegaban con tributos y peticiones, mientras los escribas registraban cada edicto en tablillas de arcilla y pergaminos. Entre estos documentos, las cartas de los samaritanos llegaron como un veneno sutil, acusando a los judíos de conspirar contra el rey. Pero Ciro, con su aguda percepción, no se dejó engañar fácilmente. Había conocido a hombres como Daniel, el profeta judío que había servido en Babilonia, y quizás sus conversaciones dejaron una huella en su alma. Daniel, con su fe inquebrantable y su sabiduría, pudo haber compartido con Ciro las profecías de Isaías, donde su nombre aparecía como el ungido de Dios. Estas palabras, grabadas en el corazón del rey, eran un recordatorio de que su poder no era solo suyo, sino un regalo para un propósito mayor. Mientras tanto, en Jerusalén, los judíos enfrentaban no solo la oposición externa, sino también las dudas internas. Los ancianos, que recordaban el esplendor del primer templo, lloraban al ver los cimientos modestos del nuevo. Ageo 2:3 captura su desánimo. ¿Quién de vosotros ha quedado que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada a vuestros ojos? Pero los profetas Ageo y Zacarías, levantados por Dios, los exhortaban a perseverar. Les recordaban que la presencia de Dios no dependía del oro o la grandeza, sino de la obediencia y la fe. Y en el fondo de sus corazones, los judíos sabían que su regreso era un milagro, un regalo del rey persa que Dios había usado para cumplir su palabra.
Ciro, desde su trono, no podía ver las luchas diarias de los judíos, pero sus decisiones seguían resonando en Judá. Su decreto no solo les había dado libertad, sino también autoridad para reclamar los tesoros del templo y reconstruir su vida espiritual. Este acto de generosidad era inusual en un mundo donde los conquistadores solían saquear, no restaurar. La tolerancia de Ciro hacia las religiones de sus súbditos era más que una estrategia política. Era una visión de un imperio donde la diversidad no dividía, sino enriquecía. Y en el caso de los judíos, su respeto por su Dios, aunque quizás no lo comprendiera del todo, lo convirtió en un instrumento de la providencia. El reinado de Ciro, sin embargo, no duraría para siempre. Las crónicas persas nos dicen que, tras consolidar su imperio, Ciro emprendió una campaña contra las tribus nómadas del noreste, los masagetas. En el año 530 a.C., en una batalla cerca del río Araxes, Ciro encontró su fin. Las historias varían. Algunos dicen que murió en combate, otros que fue capturado y ejecutado. Pero lo que no cambia es el legado que dejó. Su muerte marcó el fin de una era, pero no el fin de su influencia. Los judíos en Jerusalén continuaron su obra, guiados por la memoria de un rey que, sin conocer a Yahvé, había cumplido sus planes. Tras la muerte de Ciro, su hijo Cambises II ascendió al trono. El nuevo rey, más impulsivo y menos tolerante que su padre, trajo un cambio en el tono del imperio. Las acusaciones de los samaritanos encontraron oídos más receptivos, y la reconstrucción del templo en Jerusalén se detuvo temporalmente. Pero el decreto de Ciro, grabado en los archivos persas, seguía siendo una luz en la oscuridad. Años después, bajo el reinado de Darío I, los judíos apelarían a este edicto, y la obra del templo se reanudaría, como se relata en Esdras 6. La semilla que Ciro plantó continuó dando fruto, incluso después de que su voz se silenciara. Para los judíos, Ciro no era solo un rey, era un símbolo de la soberanía de Dios. Isaías 44:28 lo llama «mi pastor», un título que evoca cuidado y guía. Este hombre, nacido en las tierras de Irán, había sido moldeado por Dios antes de que naciera. Su nombre escrito en las profecías antes de que sus pies tocaran la tierra. Su vida era un testimonio de que Dios no está limitado por las fronteras de la fe o la cultura. Puede usar a quien quiera, incluso a un rey pagano, para cumplir sus promesas. En Jerusalén, mientras los cimientos del templo crecían, los judíos aprendían una lección eterna. La fe no es solo esperar en Dios, sino actuar en obediencia, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Cada piedra colocada, cada oración elevada, era un eco del decreto de Ciro, un recordatorio de que la libertad que disfrutaban no era solo un regalo humano, sino un milagro divino. La verdad sobre Irán en la Biblia es la historia de un rey cuya vida, sin saberlo, se entrelazó con el destino de un pueblo elegido y de un Dios que mueve los corazones de los hombres para cumplir sus planes eternos. En las calles polvorientas de Midinat Satornese, Jerusalén, el eco de los martillos se mezclaba con los cánticos de los levitas, un himno de gratitud que ascendía como incienso hacia el cielo. Los judíos, liberados por el decreto de Ciro, trabajaban con fervor para reconstruir el templo, pero el peso de los desafíos no disminuía. Los samaritanos, con sus cartas venenosas enviadas a la corte persa, sembraban dudas sobre la lealtad del pueblo de Israel.
La obra, que había comenzado con tanta esperanza, se tambaleaba bajo el temor y la oposición. Sin embargo, en cada piedra colocada, en cada oración susurrada, los judíos renovaban su compromiso con el Dios que los había traído de vuelta de Babilonia. La memoria de Ciro, el rey que había abierto las puertas de su cautiverio, seguía viva en sus corazones, un faro de esperanza en medio de la adversidad. Lejos, en las tierras de Persia, el legado de Ciro seguía resonando, incluso después de su muerte. Su imperio, ahora bajo el gobierno de Cambises II, enfrentaba nuevas tormentas. Cambises, menos paciente y visionario que su padre, estaba más interesado en expandir sus dominios que en mantener la armonía que Ciro había cultivado. Las acusaciones de los samaritanos encontraron eco en su corte, y por un tiempo la reconstrucción del templo en Jerusalén se detuvo. Pero el decreto de Ciro, grabado en los archivos imperiales, era más que palabras en un pergamino. Era un testimonio de un rey cuya visión trascendía su propia vida. Ese documento, guardado en los anales de Persia, sería la clave para reanudar la obra años después. Bajo el reinado de Darío I, en Judá, los profetas Ageo y Zacarías caminaban entre el pueblo, sus voces como un fuego que avivaba la fe. Ageo, con palabras firmes, exhortaba a los judíos a no desanimarse. «Esfuércense y trabajen, porque yo estoy con vosotros», dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:4. Zacarías, con visiones de un futuro glorioso, les recordaba que el templo, aunque humilde en comparación con el de Salomón, sería un lugar donde la presencia de Dios habitaría nuevamente. Estas palabras eran un bálsamo para un pueblo que enfrentaba no solo la oposición externa, sino también las dudas internas. Muchos se preguntaban si alguna vez recuperarían la gloria de antaño, si su regreso a Jerusalén era realmente el cumplimiento de las promesas de Dios. La figura de Ciro, aunque ya no estaba entre los vivos, seguía siendo un símbolo poderoso para los judíos. Su decreto no solo les había dado libertad, sino también una misión: reconstruir no solo un templo de piedra, sino una comunidad de fe. Cada utensilio sagrado devuelto, cada ofrenda presentada en el altar, era un recordatorio de que Dios había usado a un rey pagano para cumplir sus planes. Esta verdad, tan profunda como desconcertante, resonaba en los corazones de los exiliados. Ciro, el hombre de Persia, la tierra que hoy conocemos como Irán, no había conocido a Yahvé, pero su vida había sido moldeada por la mano del Creador. En Persia, mientras tanto, el imperio seguía su curso. Darío I, quien sucedió a Cambises, heredó no solo un vasto reino, sino también el legado de tolerancia de Ciro. Cuando los judíos apelaron al decreto original, Darío ordenó una búsqueda en los archivos reales. En Ecbatana, entre rollos y tablillas, encontraron el edicto de Ciro, claro como el día: que se edifique la casa de Dios en Jerusalén. Esdras 6:2-5. Este descubrimiento fue un triunfo para los judíos, una confirmación de que la voluntad de Dios no podía ser frustrada, ni siquiera por la muerte de un rey. Darío no solo reafirmó el decreto, sino que ordenó que los enemigos de los judíos pagaran los costos de la reconstrucción y enfrentaran severas consecuencias si se oponían. El templo lentamente comenzaba a tomar forma. Los cimientos se alzaban, las columnas se erguían y los muros empezaban a cerrar el espacio sagrado donde el pueblo de Israel adoraría nuevamente.
En el año 516 a.C., casi 70 años después de la destrucción del primer templo, la casa de Dios fue terminada. Esdras 6:15 describe el momento con simplicidad, pero su peso es inmenso. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Los judíos celebraron con sacrificios y cánticos, dedicando el templo con alegría y reverencia. Pero en sus corazones muchos recordaban a Ciro, el hombre que había hecho posible este día. La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de un rey o un imperio, sino la de un Dios que mueve los hilos de la historia con una precisión que desafía la comprensión humana. Ciro, cuya vida comenzó en las llanuras de Persia, no solo conquistó naciones, sino que abrió un camino para la redención de un pueblo. Su tolerancia, su clemencia, su respeto por las creencias de otros lo convirtieron en un instrumento singular en las manos de Dios. Y aunque su reinado terminó en un campo de batalla lejano, su legado perduró en las piedras del templo, en los salmos de los levitas y en las generaciones que, gracias a él, pudieron volver a adorar en la tierra prometida. Para los judíos, el nuevo templo era más que un edificio. Era un símbolo de la fidelidad de Dios. Había pasado de ser un montón de escombros a un lugar de encuentro con el Creador. Y en cada sacrificio ofrecido, en cada oración elevada, resonaba el eco de un rey persa que, sin saberlo, había cumplido las palabras de los profetas. La historia de Ciro nos enseña que los planes de Dios no dependen de la fe de los hombres, sino de su soberanía. Puede usar a un pastor, a un profeta o incluso a un rey pagano para cumplir sus promesas. En las tierras de Irán, donde Ciro había cabalgado bajo cielos estrellados, su memoria seguía viva. Los persas contaban historias de su grandeza, de su valentía, de su justicia. Pero en Jerusalén, su nombre tenía un significado aún mayor. Era el nombre de un hombre que, sin conocer al Dios de Israel, había sido llamado Mi Ungido, un título que lo colocaba al lado de los reyes de Judá. La verdad sobre Irán en la Biblia es una historia de redención, de fe, y de un Dios que usa lo imposible para escribir su historia de amor con la humanidad. El aroma del incienso llenaba el aire de Jerusalén, mientras el humo de los sacrificios elevaba desde el altar del templo recién dedicado. Los judíos, reunidos en la ciudad que sus padres habían añorado durante el exilio, celebraban con cánticos y ofrendas. El segundo templo, aunque más humilde que el de Salomón, resplandecía como un faro de esperanza. En Esdras 6:16-17 leemos que los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio, dedicaron con gozo esta casa de Dios. Pero en medio de la alegría había un eco silencioso, un nombre que resonaba en los corazones de los que conocían la historia. Ciro, el rey persa cuya mano había desatado las cadenas de Babilonia y hecho posible este momento. En las tierras de Persia, ahora gobernadas por Darío I, el legado de Ciro seguía siendo una luz que guiaba el imperio. Su visión de un reino donde los pueblos pudieran vivir en paz, respetando sus creencias, había dejado una huella imborrable. El decreto de Ciro, encontrado en los archivos de Ecbatana, no solo permitió la finalización del templo, sino que también estableció un precedente de tolerancia que influiría en los reyes persas posteriores.
Darío, al confirmar el edicto de su predecesor, ordenó que los enemigos de los judíos no solo dejaran de obstruir la obra, sino que proporcionaran recursos para su completación. En Esdras 6, 8, 10, leemos que el rey decretó que los gastos se pagaran del tesoro real, un acto que reflejaba el espíritu de generosidad que Ciro había encarnado. Para los judíos, la dedicación del templo era más que una victoria arquitectónica. Era la renovación de su pacto con Dios. Durante 70 años, habían llorado junto a los ríos de Babilonia, preguntándose si volverían a ver la tierra prometida. Ahora, con el templo erguido y los sacrificios restablecidos, podían sentir la presencia de Yahvé en medio de ellos. Pero esta restauración no habría sido posible sin la intervención de un hombre nacido en las tierras de Irán. Un rey que, sin conocer las Escrituras, había cumplido las palabras de Isaías. Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo, a Jerusalén serás edificada. Isaías 44, 28. La historia de Ciro, sin embargo, no termina con la construcción del templo. Su vida, aunque breve en comparación con el alcance de su legado, es un testimonio de cómo Dios usa a los hombres, incluso a aquellos que no lo buscan, para cumplir sus propósitos. En Persia, las crónicas de Ciro se contaban con reverencia. Los poetas cantaban sobre sus victorias, los escribas registraban sus leyes, y el pueblo recordaba al rey que había unido un imperio con justicia y clemencia. Pero en Jerusalén, su nombre tenía un significado más profundo. Era el nombre de un libertador, un hombre que había sido elegido por Dios antes de que naciera, cuyo destino estaba entrelazado con el de un pueblo que no era el suyo. La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de Ciro, sino la de un Dios que mueve los corazones de los reyes para cumplir sus planes. La tolerancia de Ciro, su respeto por las creencias de los pueblos conquistados, no era solo una virtud humana, era un reflejo de la soberanía divina que lo guiaba. En un mundo donde los reyes solían imponer sus dioses y saquear los templos de los vencidos, Ciro hizo lo contrario. Devolvió los tesoros sagrados, permitió la reconstrucción de santuarios y dio libertad a los exiliados. Este acto, tan inusual en la antigüedad, lo convirtió en un símbolo de la justicia que Dios valora. En Jerusalén, los judíos comenzaron a reconstruir no solo el templo, sino también sus vidas. Las familias se asentaron en las aldeas de Judá. Los campos volvieron a florecer, y los niños crecieron escuchando las historias del exilio y la liberación. Pero la paz no era completa. Los samaritanos y otros pueblos vecinos seguían siendo una amenaza, y las murallas de Jerusalén permanecían en ruinas. La restauración total de la ciudad aún estaba por venir, bajo líderes como Nehemías y Esdras, quienes llegarían décadas después. Sin embargo, el fundamento había sido establecido por Ciro, cuya decisión de liberar a los judíos había puesto en marcha una cadena de eventos que transformarían a Israel. La vida de Ciro, vista desde la perspectiva de la fe, es un recordatorio de que Dios no está limitado por las fronteras de la religión o la cultura. Isaías 45:5 declara: «Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñí, aunque tú no me conocías». Estas palabras, dirigidas a Ciro, son un testimonio de la omnipotencia divina. El rey persa no necesitaba adorar a Yahvé para ser usado por él. Su corazón, moldeado por la providencia,
respondió al llamado de un Dios que trasciende todo entendimiento humano. En las tierras de Irán, donde Ciro había cabalgado bajo cielos estrellados y soñado con un imperio unido, su memoria seguía viva. Los persas lo veían como el padre de su nación, el arquitecto de un reino que dominó el mundo conocido. Pero para los judíos, Ciro era más que un héroe humano. Era un instrumento de la redención divina. Su decreto, sus acciones, su vida misma eran un puente entre dos mundos, el de un imperio pagano y el de un pueblo elegido. Esta conexión, tan improbable y tan poderosa, es el corazón de la verdad sobre Irán en la Biblia. Mientras los judíos celebraban la Pascua en el templo restaurado, como se describe en Esdras 6, 19-22, sus corazones estaban llenos de gratitud. La fiesta, que conmemoraba la liberación de Egipto, ahora tenía un nuevo significado. Habían sido liberados nuevamente, no de Faraón, sino de Babilonia, y el hombre que había hecho posible esta libertad era un rey de Persia. En cada copa de vino alzada, en cada cántico entonado, resonaba la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, incluso a través de los más inesperados mensajeros. La historia de Ciro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo está Dios obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos? ¿Cómo usa Él a las personas que nos rodean, incluso a aquellas que no comparten nuestra fe, para cumplir sus planes? La verdad sobre Irán en la Biblia es una historia de fe, de redención y de un Dios que mueve los corazones de los hombres para escribir su historia eterna. El sol se ponía sobre Jerusalén, tiñendo de púrpura las colinas que rodeaban el templo recién restaurado. Los judíos, reunidos para la Pascua, alzaban sus voces en cánticos de alabanza, sus corazones rebosantes de gratitud. El segundo templo, aunque más sencillo que el de Salomón, era un símbolo vivo de la fidelidad de Dios. Cada piedra, cada altar, cada ofrenda llevaba la marca de un milagro que había comenzado con un rey persa, Ciro, cuya vida seguía resonando como un eco en la memoria de Israel. En Esdras 6:22 leemos que celebraron con alegría, porque el Señor había cambiado el corazón del rey de Asiria para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Aunque el texto menciona al rey de Asiria, el contexto apunta a los reyes persas, herederos del dominio babilónico, y en el corazón de esta historia está Ciro, el ungido de Dios, en las tierras de Persia, ahora bajo el reinado de Darío I. El imperio continuaba su marcha imponente. Las ciudades de Susa y Persépolis crecían en esplendor, los caminos reales conectaban los confines del reino, y los tributos de las naciones conquistadas llenaban los tesoros del rey. Pero el legado de Ciro no se medía en oro ni en ejércitos, sino en las semillas de justicia y tolerancia que había sembrado. Su decreto, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, era un testimonio de su visión. Un imperio donde los pueblos pudieran vivir en paz, honrando sus creencias. Esta filosofía, tan rara en la antigüedad, hizo de Ciro un rey único, no solo en las crónicas persas, sino en las escrituras de Israel. Para los judíos, la restauración del templo era solo el comienzo. La ciudad de Jerusalén seguía en ruinas, sus murallas derrumbadas y sus calles desoladas. La oposición de los samaritanos y otros pueblos vecinos no había cesado,
y la vida en Judá estaba lejos de ser idílica. Sin embargo, la fe que los había sostenido durante el exilio seguía ardiendo. Los profetas Ageo y Zacarías habían encendido sus corazones, recordándoles que la gloria de Dios no dependía de la grandeza de un edificio, sino de la obediencia de su pueblo. Y en cada sacrificio ofrecido, en cada salmo cantado, los judíos renovaban su compromiso con el Dios que los había liberado a través de Ciro. La figura de Ciro, aunque había desaparecido de la escena terrenal, seguía siendo un enigma para los judíos. ¿Cómo podía un rey pagano, criado en las tierras de Irán, haber sido elegido por Yahvé? Isaías 45:1 lo llama mi ungido, un título reservado para los reyes y sacerdotes de Israel. Esta paradoja es el núcleo de la verdad sobre Irán en la Biblia. Dios no está limitado por las fronteras de la fe o la cultura. Puede usar a quien quiera, incluso a un hombre que no lo conoce, para cumplir sus promesas. Ciro no necesitaba entender el plan divino. Solo necesitaba actuar con la justicia y la clemencia que Dios había puesto en su corazón. En Persia, las historias de Ciro se contaban con reverencia. Los persas lo veían como el fundador de su grandeza, el hombre que había unido tribus dispersas y forjado un imperio que dominaba el mundo. Pero para los judíos, Ciro era más que un conquistador. Era un libertador, un pastor enviado por Dios. Su decreto, que devolvió los utensilios sagrados del templo y permitió la reconstrucción de Jerusalén, era un acto de redención que resonaba con las promesas de los profetas. Cada cáliz de oro, cada incensario de plata, era un recordatorio de que Dios había usado a un rey de Persia para restaurar la dignidad de su pueblo. La vida de Ciro, vista desde la perspectiva de la fe, es una lección de humildad y confianza. Nos recuerda que los planes de Dios no siempre se revelan de la manera que esperamos. Los judíos, durante su exilio, clamaron por un Mesías, un rey de la casa de David que los liberara. En cambio, Dios envió a Ciro, un extranjero, un pagano cuyo corazón fue moldeado para cumplir un propósito eterno. Esta verdad desafía nuestras ideas sobre cómo obra Dios, mostrándonos que su soberanía trasciende nuestras limitaciones humanas. En Jerusalén, los judíos comenzaron a soñar con un futuro más allá del templo. Bajo líderes como Esdras y Nehemías, que llegarían en los años siguientes, la ciudad sería fortificada, sus murallas reconstruidas y su identidad como pueblo de Dios restaurada. Pero todo comenzó con Ciro, cuya decisión de liberar a los exiliados puso en marcha una cadena de eventos que transformarían a Israel. Su legado no era solo el de un rey, sino el de un hombre cuya vida, sin saberlo, se entrelazó con la historia redentora de Dios. La verdad sobre Irán en la Biblia es una historia de contrastes. Un rey pagano que cumple las promesas de un Dios santo. Un imperio poderoso que sirve a un pueblo pequeño. Una tierra lejana que se convierte en el escenario de un milagro. Ciro, nacido en las llanuras de Persia, no solo cambió el curso de la historia, sino que dejó una marca en las Escrituras que aún resuena hoy. Su vida nos invita a mirar más allá de lo evidente, a buscar la mano de Dios en los lugares más inesperados y a confiar en que sus planes siempre se cumplen, incluso cuando no los entendemos. En las tierras de Irán, donde Ciro había caminado bajo cielos estrellados, su memoria seguía viva. Los persas contaban sus hazañas, los poetas cantaban su nombre
y las piedras de Pasargada susurraban su legado. Pero en Jerusalén su nombre tenía un significado aún mayor. Era el nombre de un hombre que, sin conocer al Dios de Israel, había sido usado para cumplir sus promesas. La verdad sobre Irán en la Biblia es una historia de fe, de redención y de un Dios que mueve los corazones de los hombres para escribir su historia eterna. Las estrellas brillaban sobre Jerusalén, bañando el templo con una luz plateada que parecía susurrar promesas de eternidad. Los judíos reunidos en la ciudad santa vivían con la certeza de que su regreso del exilio no era solo un evento histórico, sino un milagro tejido por la mano de Dios. El segundo templo, erguido gracias al decreto de un rey persa, se alzaba como un testimonio de fe y redención. Ciro, el hombre de Persia, la tierra que hoy conocemos como Irán, había desaparecido de la escena terrenal, pero su legado perduraba en cada piedra del santuario, en cada salmo cantado, en cada corazón que latía con gratitud. Su vida, entrelazada con el destino de Israel, era una prueba de que los planes de Dios trascienden las fronteras del tiempo, la cultura y la fe. En Persia, el imperio continuaba su curso bajo el reinado de Darío I y sus sucesores. Las ciudades de Susa y Persépolis resplandecían con la gloria de un reino que dominaba el mundo conocido. Los caminos reales, construidos bajo la visión de Ciro, seguían llevando mensajeros y ejércitos de un confín a otro. Pero más allá de la grandeza material, el espíritu de Ciro seguía vivo en la tolerancia que había definido su reinado. Su decreto, que permitió a los judíos reconstruir su templo, no fue un acto aislado, sino parte de una filosofía que veía la diversidad como una fortaleza. Esta visión, tan adelantada a su tiempo, hizo de Ciro un rey cuya influencia se extendió más allá de las fronteras de su imperio. Para los judíos, la restauración del templo era un nuevo comienzo, pero no el fin de su jornada. La ciudad de Jerusalén seguía vulnerable, sus murallas en ruinas y sus habitantes expuestos a las amenazas de los pueblos vecinos. Sin embargo, la semilla plantada por Ciro dio fruto en los años siguientes. Bajo el liderazgo de Esdras, el escriba que renovó la enseñanza de la ley, y Nehemías, el gobernador que reconstruyó los muros, Israel recuperó su identidad como pueblo de Dios. Pero todo comenzó con el decreto de un rey persa, un hombre que, sin saberlo, había cumplido las palabras de Isaías. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 45:4. La historia de Ciro es un recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas. Los judíos, durante su exilio en Babilonia, soñaban con un libertador de la casa de David, un Mesías que los guiara de vuelta a Sión. En cambio, Dios eligió a un rey pagano nacido en las tierras de Irán para cumplir su promesa. Esta paradoja, tan desconcertante como hermosa, nos enseña que la soberanía de Dios no está limitada por nuestras expectativas. Ciro no necesitaba conocer a Yahvé para ser su instrumento. Su corazón, moldeado por la providencia, respondió al llamado divino con justicia y clemencia. En las tierras de Irán, donde Ciro había cabalgado por las llanuras y soñado con un imperio unido, su memoria seguía siendo un faro. Los persas lo veneraban como el padre de su nación, el arquitecto de un reino que desafió el paso del tiempo. Pero para los judíos, Ciro era más que un héroe humano. Era un símbolo de la fidelidad de Dios.
Su decreto, que devolvió los tesoros del templo y abrió las puertas de Babilonia, era un acto de redención que resonaba con las promesas de los profetas. Cada utensilio sagrado, cada ofrenda presentada en el altar, era un recordatorio de que Dios había usado a un rey extranjero para restaurar su pueblo. La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo la historia de Ciro, sino la de un Dios que mueve los corazones de los hombres para cumplir sus planes. La vida de Ciro, desde su infancia entre pastores hasta su reinado como señor del mundo, fue un tapiz tejido por la mano divina. Su tolerancia, su respeto por las creencias de otros, su decisión de liberar a los exiliados, no eran solo virtudes humanas, eran reflejos de un propósito mayor. En un mundo donde los reyes solían imponer su voluntad, Ciro eligió restaurar, unir, sanar. Y en ese acto se convirtió en un puente entre dos mundos, el de un imperio pagano y el de un pueblo elegido. En Jerusalén, mientras los judíos celebraban las fiestas y ofrecían sacrificios, sus corazones estaban llenos de esperanza. La Pascua, que recordaba la liberación de Egipto, ahora tenía un nuevo significado. Habían sido liberados de Babilonia, y el hombre que lo hizo posible era un rey de Persia. En cada cántico, en cada oración, resonaba la gratitud por un Dios que cumple sus promesas, incluso a través de los más inesperados mensajeros. La historia de Ciro nos invita a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿dónde está Dios obrando, incluso en los lugares que no esperamos? ¿Cómo usa Él a las personas que nos rodean para cumplir sus planes? La verdad sobre Irán en la Biblia es una historia de fe, de redención y de un Dios que no conoce límites. Ciro, el rey ungido, no solo cambió el curso de la historia, sino que dejó una marca en las Escrituras que aún nos habla hoy. Su vida nos recuerda que los planes de Dios siempre se cumplen, incluso cuando no los entendemos. Incluso cuando el mensajero es un extranjero, incluso cuando el camino está lleno de sombras. En las tierras de Irán, donde Ciro soñó con un mundo mejor, y en Jerusalén, donde los judíos adoraron en un templo restaurado, la mano de Dios escribió una historia que trasciende el tiempo, uniendo corazones y naciones en su plan eterno.